Un poquito. A ver, por favor, aquel farol me lo manda para este A ver, más, ¿así? más, un poquito más, Ahí nomás, bueno. Bien, Ahora bien. Cuando el zumba adelante. No pisen ese cable. Yo pienso en mi caso particular. Yo tengo ascendencia española, ascendencia inglesa, ascendencia portuguesa, ascendencia judía, ascendencia belga y alguna ascendencia normanda también. Es decir, tengo muchas razas. Y recuerdo una frase de Chesterton, vuelvo a Chesterton siempre. Le empiezo la biografía de Browning, diciendo que Browning nació en Londres, que su padre era escocés, digamos, que su madre tenía sangre alemana y tenía sangre judía, que tenía alguna sangre francesa. Es decir, dice Chesterton, era un inglés típico. Creo que esa pluralidad de sangres es lo típico de todos nosotros. Además, hay dos razas que influyen más allá de las aventuras anteriores de nuestra sangre. Y esas dos razas serían la hebrea y la griega, ya que en todos nosotros está, más allá de las vicisitudes de nuestra sangre, en todos nosotros está, de algún modo, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y esos son inconcebibles sin Israel. Y también está la filosofía griega, también está Platón y está Grecia. Y Grecia nos llega también, puede llegarnos también étnicamente por medio de Roma, ya que Roma fue una extensión helenística, ya que Roma fue una difusión de Grecia, ya que no conseguimos a Virgilio, sin Homero, no conseguimos a Lucrecio, sin los filósofos griegos. Es decir, que todos nosotros somos europeos desterrados, pero ¿por qué no? Somos también orientales, ya que somos hebreos, y ya que, ¿por qué negarnos a la influencia de las grandes naciones del Oriente? ¿Por qué negarnos a la India, a Persia, a la China, al Japón? Sería absurdo. Creo que precisamente los argentinos tenemos el deber de ser más hospitalarios que los europeos. Un europeo tiende a olvidar que es europeo y suele recordar que es inglés, que es austríaco, que es islandés, y olvida que es europeo. Pero nosotros, que tenemos Europa un poco atrás y podemos ver el bosque, porque no lo ocultan los árboles, sabemos que somos europeos, podemos heredar todas esas influencias. Y creo que si hay algo típico argentino, es esa hospitalidad de la mente argentina, y ese hecho de que siempre nos interesó el mundo, es decir, que fuimos como ese momento, y que debemos seguir siéndolo. Somos fácilmente cosmopolitas, a diferencia de los europeos, que son fácilmente provincianos. Creo que nosotros tenemos todo ese pasado, y tenemos también todo el pasado del Oriente, como he dicho, y tenemos que hacer algo nuevo con todo eso, pero no debemos negarnos a nada, debemos ser hospitalarios con el mundo, debemos leer todos los libros, deberíamos teóricamente aprender todos los idiomas, conocer todas las experiencias de todos los hombres. Yo he tratado de hacerlo, pero de un modo modesto. Me falta el griego, por ejemplo, me falta el hebreo, me faltan las lenguas orientales, pero sin embargo trato de seguir estudiando, y en este momento estoy estudiando islandés, que es la forma primitiva de la lengua escandinava, y la que se habla ahora en Islandia, y que me abre las sedas y las sagas. Es decir, yo sigo estudiando a pesar de mis avanzados, de mis demasiados 78 años. Tengo miedo de seguir siendo, pero tengo la esperanza de la mortalidad. Y a veces me siento desdichado y pienso, ¿pero qué importa todo esto? Si esto le pasa a un individuo llamado Borges, que vivió en Sudamérica en el siglo XX, hace ya tanto tiempo, ¿qué importa si fue desdichado o si fue feliz? Si ya él ha sido olvidado, y si su siglo ha sido olvidado, si su país ha sido olvidado, ¿qué puede importarme todo esto? No, pero yo no tengo obra, ese es otro error de ustedes, yo no tengo obra. Yo soy un hombre que ha tenido que vivir como todos y que se ha distraído por ordenar algunos papeles, pero eso no constituye una obra. Hablar de mi obra es evidentemente un error. Uno es el Borges personal, yo creo que en este momento es el que está hablando con ustedes, y el otro es el Borges público, un personaje que me desagrada mucho, el cual suele hacer los reportajes, suele aparecer en el cinematógrafo. Yo no tengo nada que ver con ese Borges, yo no tengo nada que ver con el Borges oficial. Es decir, bueno, yo soy director de la Biblioteca Nacional, pero eso ya pertenece al Borges íntimo, porque yo la quiero, a la biblioteca donde estamos filmando ahora. Pero otros, por ejemplo, digamos, el hecho de ser miembro de la Academia Argentina de Letras, el hecho de pertenecer a tal o cual corporación, todo eso pertenece al Borges oficial.
todo eso me toca muy poco, no tiene nada que ver conmigo. Yo soy el Borges íntimo, es decir, creo que no haber cambiado desde que era niño, salvo que cuando era niño yo no sabía expresarme. Ya que si yo pienso en mi memoria, son parte de mi memoria no solo las personas que he querido, las personas que quiero, las ciudades que he recorrido, las ciudades que recuerdo, sino también los libros que he leído. Y yo tuve que contestar la pregunta, ¿cuál es el acontecimiento principal de mi vida? Yo diría, la biblioteca de mi padre. Yo creo no haber salido nunca de su biblioteca. Bueno, yo le aconsejaría lo que mi padre me dijo, que leyeran mucho ante todo. Sobre todo que vieran en la lectura no una obligación sino un goce. Creo que la frase lectura obligatoria es un contrasentido. La lectura no debe ser obligatoria. Y vamos a hablar de placer obligatorio. ¿Por qué? El placer no es obligatorio, el placer es algo que buscamos. Felicidad obligatoria, felicidad lo buscamos también. Pues bien, yo he sido profesor de literatura inglesa durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y siempre les aconsejé a mis estudiantes, si un libro les aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso, no lean un libro porque es moderno, no lo lean porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Aunque ese libro sea El Paraíso Perdido, para mí no es tedioso, o El Quijote, que para mí tampoco es tedioso. Pero si ese libro es tedioso para ustedes, no lo lean, ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Pero lo que yo aconsejaría a esos posibles lectores de mi testamento, que no pienso escribir, yo les aconsejaría que leyeran mucho, que no se dejaran asustar por la reputación de los autores. Que leyeran buscando una felicidad personal, un goce personal, es el único modo de leer. Si no, caemos en la tristeza de las bibliografías, de las citas, de fulano, luego un paréntesis, luego dos fechas separadas por un guión, y luego, por ejemplo, una lista de libros que han escrito, de críticos que han escrito sobre ese autor, y todo eso es una desdicha. Yo nunca les di bibliografía a mis alumnos, les dije, no lean nada de lo que se ha escrito de fulano tal. Shakespeare no leyó una línea escrita sobre él, y escribió la obra de Shakespeare. Ustedes no se preocupen de lo que se ha dicho sobre Shakespeare. Lean ustedes a Shakespeare. Si Shakespeare les interesa, muy bien. Si Shakespeare les resulta tedioso, déjenlo. Shakespeare no ha escrito aún para ustedes. Llegará un día en que Shakespeare será digno de ustedes y ustedes serán dignos de Shakespeare. Pero mientras tanto, no hay que apresurar las cosas. Y si yo aconsejaría ante todo la lectura y la lectura idónica, la lectura del placer, no la triste lectura universitaria hecha de referencias, de citas, de fichas. Yo he tomado examen durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras, y tengo un orgullo, uno de los pocos de mi vida. No hice jamás una pregunta. Yo les decía a mis estudiantes, háblenos, por ejemplo, del doctor Samuel Johnson, háblenos de la poesía anglosajona, háblenos de Shakespeare, háblenos de Oscar Wilde, háblenos de Shaw, y hablen, que digan lo que piensen. Yo prometo no interrumpirlos, prometo no preguntarles una sola fecha, porque yo mismo no la sé, se descubriría mi ignorancia. Como que ustedes hablen, si es que el tema les interesa, y hicieron excelentes exámenes así. Es que hay profesores muy torpes que hacen preguntas, porque no saben tomar examen. Alusión a una sombra de 1890 y tantos. Si la memoria no me falla, es más o menos así. Alusión a una sombra de 1890 y tantos. Nada, solo el cuchillo de Muraña, solo en la tarde gris la historia trunca. No sé por qué en las tardes me acompaña ese asesino que no he visto nunca. Palermo era más bajo, era amarillo, paredón de la cárcel dominaba Raval y Barreal. Por esa brava región anduvo el sórdido cuchillo. El cuchillo, la cara se ha borrado, y aquel mercenario cuyo austero oficio era el coraje, no ha quedado más que una sombra y un fulgor de acero. Que el tiempo que los mármoles empaña, salve este firme nombre, Juan Muraña. Y ahora la explicación. Yo fui muy amigo del caudillo Nicolás Paredes, de Palermo, que, estamos hablando entre amigos, debía 2 muertes, según creo. Y uno de sus guardaespaldas, el entonces famoso y ahora olvidado, Juan Muraña. Muraña fue el cuchillero más famoso del barrio, de la Tierra del Fuego. Ese barrio que se extendía, digamos, desde la Recoleta hasta la penitenciaría. Yo aludo a la penitenciaría en el poema, digo, el amarillo paredón de la cárcel dominaba Raval y Barreal. Yo he vivido en ese barrio. Pues bien, Paredes me habló muchas veces de 2 guardaespaldas que él tenía, que eran Suárez el chileno y Juan Muraña, que fueron los más famosos cuchilleros del barrio. Y creo que usted aludió a Muraña en aquel poema suyo, El Guapo, y él dice, pero dice más o menos,
le cruzan el rostro de estigmas violentos, hondas cicatrices y tal vez le halaga llevar imborrables adornos sangrientos, caprichos de hembra que tuvo la daga. Y luego empieza diciendo, Palermo lo admira, cultor del coraje, con pistola larga, renombre de osado. La palabra Palermo tenía entonces una carga de emoción que no tiene ahora. Es como si ahora dijéramos, Barracas lo admira, por ejemplo. En aquel tiempo la palabra Palermo tenía esa fuerza que ha perdido ahora. Garrigo puede escribir, Palermo lo admira, y en otro poema, pues todo el Palermo de acción lo respeta y acata su fama nunca desmentida. Y esa palabra perdió su fuerza, como pierden tantas otras. Bien, Uraña fue un cuchillero famoso. Uraña debió de muchas muertes. Era carrero, además. No era rufián, no era ladrón, era simplemente, como yo digo, su austero oficio en el coraje. Era guardaespaldas. Y me dicen que fue el mejor cuchillero de toda esa zona del norte. Y que una vez vino a provocarlo un hombre, creo que de Barracas. Y él consintió a pelear con él. Entonces él le dijo, él es que no quería pelear, un hombre ya viejo y ya tenía su fama. Y no tenía ningún deseo de ver otra muerte a las otras muchas que debía. Le dijo, muy bien, vamos a pelear, pero vamos a hacer que nos aten, que nos enlacen juntos. Y que el laberinto surge por un grabado de un libro de la Casa Garnier que vi en Francia, en la biblioteca de mi padre. Representaba era una especie de edificio parecido a un anfiteatro, tenía grietas. Se veía que era un edificio alto porque era mucho más alto que los cipreses y que los hombres. Y yo pensaba que si yo tuviera una lupa y que yo tuviera mejor vista, yo podría ver un minotauro adentro. Y desde entonces he tenido esa visión del laberinto. Pero además es un símbolo de estar perplejo, de estar perdido en la vida. Y yo me siento muchas veces perplejo. Es decir, casi diría que mi estado continuo es un estado de asombro. Ahora estoy asombrado de estar grabando aquí, de estar conversando con ustedes. Y me parece que el símbolo más evidente de la perplejidad es el laberinto. Además el laberinto tiene algo muy curioso, porque la idea de perderse no es rara, pero la idea de un edificio construido para que la gente se pierda, aunque esa idea sea tomada de los túneles de las minas, es una idea rara. La idea de un arquitecto de laberintos, la idea de Dédalo o, si se quiere literariamente, la idea de Joyce, es una idea rara. La idea de construir un edificio de una arquitectura cuyo fin sea que se pierda la gente, que se pierda la gente o que se pierda el lector. Esa es una idea rara. Por eso he seguido siempre. Por eso he seguido siempre pensando en el laberinto. Y en mis cuentos hay muchas formas de laberinto. Hay, por ejemplo, laberintos en el espacio y un laberinto en el tiempo también. Hay un cuento mío, titulado, creo, El jardín de senderos que se bifurcan, en el cual se habla de un laberinto perdido. Yo la idea de un laberinto perdido es algo mágico, porque un laberinto es un lugar al cual uno se pierde en un lugar que se pierde. No la idea de un laberinto que se pierde es doblemente mágica. Bueno, pues bien, en ese cuento el laberinto perdido es una obra que se va bifurcando, se va multiplicando en diversas direcciones. Yo creo que eso es todo. Creo que me ha traído el laberinto, y además posiblemente el laberinto me ha traído por la palabra tan hermosa. Porque no sé si la palabra inglesa maze, de donde tenemos amazement, y to be amazed, y to be in a maze, y un baile que se llama maze, donde los bailarines tejen una suerte de laberinto en el tiempo, en el espacio. No sé si la palabra maze tiene la fuerza de la palabra griega, labyrinth, que significaba, o laberinto, que significaba al principio los corredores, las galerías de las minas, y ahora significa ese curioso edificio hecho para que la gente se pierda. Creo que eso es todo. Yo creo que en la idea del laberinto hay una idea de esperanza también, porque si supiéramos que este mundo es un laberinto, entonces nos sentiríamos seguros. Pero posiblemente no sea un laberinto, es decir, en el laberinto hay un centro, aunque ese centro sea terrible, es el Minotauro. En cambio, no sabemos si el universo tiene un centro. Posiblemente no sea un laberinto, sea simplemente un caos, y entonces sí estamos perdidos. Pero si hay un centro secreto del mundo, ese centro puede ser divino, puede ser demoníaco, entonces estamos salvados, entonces hay una arquitectura. De modo que también hay el deseo de encontrar, en medio de la perplejidad de la vida, encontrar que todo esto es un laberinto, es decir, que tiene una forma coherente. No sabemos si el universo tiene una forma coherente. Desde luego hay hechos que nos inducen a pensar que tiene una forma coherente. Por ejemplo, el hecho de las estaciones, la rotación de los astros,
las diversas edades del hombre, la aurora, el mediodía, el atardecer, la puesta del sol, los dos crepúsculos. Todo eso nos induce a pensar que es un laberinto, que hay un orden, aunque ese orden sea un orden secreto. De modo que casi podríamos decir que el laberinto es un temor, pero es también una esperanza. Es un temor porque estamos perdidos, pero es una esperanza porque hay un centro, porque hay un plano, porque hay una arquitectura. No, yo no tengo ese dominio. Yo soy un principiante, siempre. El castellano tiene diversas deficiencias. Por ejemplo, en inglés usted puede unir verbos y preposiciones. Usted puede decir, por ejemplo, bueno, usted puede decir, por ejemplo, loom over, think about, shake off, dream away, think away something, live up to, live down something. En español usted no puede, en las lenguas germánicas usted puede. Pero el español tiene una ventaja que es la sonoridad del castellano, que es la sonoridad del latín. El español tiene otra desventaja que me señaló Jules Solar, que son los adverbios, que se notan mucho en español. Se nota mucho la parte mecánica de la palabra. Pero cada idioma es como una serie de leyes de juego que el escritor tiene que aceptar. Y así yo sé que, aunque yo preferiría desde luego que mi destino hubiera sido otro idioma, mi destino es la lengua castellana. Yo trato de expresarme bien en castellano y sé que esa aventura no es imposible, ya que hay tantos nombres ilustres que muestran que es posible expresarse. No diré perfectamente porque ningún idioma permite una expresión posible, pero sí permite expresarse bien, o suficientemente bien en este castellano. Pero en castellano uno siempre tiene la impresión de estar luchando con el idioma. Pero posiblemente les sucedan los mismos escritores en otros idiomas. Posiblemente yo vea las virtudes de otros idiomas, pero no tengo que luchar con ellas. No tengo que grapple with them. También en el caso del español sí, yo tengo que luchar con el español y por eso percibo sus deficiencias. Pero posiblemente un inglés, un alemán o un francés también les parezca que su idioma es deficiente, porque es el idioma que tienen que manejar, es la dura materia con la cual tienen que tratar. Ahora, desde luego, cualquier idioma es deficiente. Pero, por ejemplo, pensemos en la realidad. Bueno, en la realidad, por ejemplo, percibimos una extensión, percibimos un color, no oímos ruido, y hablamos de el silencio del verde campo, lo cual es una estructura del todo distinta de las sencillas percepciones que he enumerado. O, si somos Carducci, si tenemos la suerte de ser Carducci, pero un solo individuo tuvo esa suerte, hablamos no del silencio del verde campo, sino del verde silencio de los campos. Otra estructura. Es decir, siempre el idioma es un sistema artificial que no tiene nada que ver con la realidad. Lo que llamamos realidad viene a ser un conjunto de percepciones, de emociones, de encuentros, de pensamientos, de sueños, de distracciones, de sorpresas. Eso es la realidad. En cambio, el idioma es un sistema rígido en el cual tenemos sustantivos, no sabemos si hay sustantivos realmente, es decir, no sabemos si hay una cosa que llamamos manzana, solo percibimos el color de la manzana, el sabor de la manzana, percibimos el peso de la manzana en la palma de la mano, percibimos la forma convexa de la manzana, pero no sabemos si hay algo que se llama manzana. Es decir, que todo idioma es un sistema artificial comparado con la realidad. Desde luego he conocido la desdicha como todos los hombres y he conocido también la dicha como todos los hombres. Estuve en el infierno y en el paraíso, como Dante, del cual se señala eso como un hecho singular. Pero la verdad es que al cabo de un día todos hemos estado en algún momento en el paraíso y todos hemos estado en muchos momentos en el infierno y todos estamos quizá continuamente en el purgatorio. Mi destino personal no tiene nada de interesante. Destino, estos son mis libros, son mis demasiados libros. Yo diría que la muerte es mi única esperanza, es mi gran esperanza. Cuando me siento desdichado, pienso en la muerte. Es el consuelo que tengo, el saber que no voy a seguir siendo, el pensar que voy a dejar de ser. Es decir, yo tengo la certidumbre, más allá de algunos temores
de índole religiosa, más allá del cristianismo, que desde luego lo llevo en la sangre también, más allá de la Church of England y de la Iglesia Católica Romana, más allá de los puritanos, más allá de todo eso, yo tengo la certidumbre de que voy a morir enteramente. Y es un gran consuelo, es algo que le da mucha fuerza a un hombre, el saber que es efímero. En cambio, la idea de ser duradero me parece que es una idea horrible realmente. La inmortalidad sería el peor castigo. Cualquier forma de inmortalidad sería el infierno. El cielo, si esto durara mucho, sería el infierno también. Cualquier estado perdurable es la desdicha. Quizá una de las mayores virtudes de la vida es que todo es efímero. Incluso el dolor físico, bueno, está bien, es efímero. El placer es efímero también. Y está bien que sea así, porque si no sería muy tedioso todo. Tengo miedo de seguir siendo, pero tengo la esperanza de la mortalidad. Y a veces me siento desdichado y pienso, pero ¿qué importa todo esto? Si esto le pasa a un individuo llamado Borges, que vivió en Sudamérica en el siglo XX, hace ya tanto tiempo, ¿qué importa si fue desdichado o si fue feliz? Si a él ha sido olvidado y si su siglo ha sido olvidado, si su país ha sido olvidado, ¿qué puede importarme todo esto? Hay algo en mí que está más allá. Y aquí recuerdo aquella frase de Shakespeare, que hay un personaje, es un Mires gloriosos, es un cobarde, que ha sido expuesto, se ha descubierto que ha sido un cobarde, él ha sido nombrado capitán, luego lo da ante la tropa, entonces él dice, simply the thing I am shall make me live. Dice, ya no seré capitán, simplemente la cosa que soy me hará vivir. Pues bien, esa cosa que soy puede persistir, pero puede persistir en otros con otro nombre, con la misma ilusión de ser un yo que yo tengo ahora. Esa cosa que soy, esa no me importa que viva. Pero yo pido una condición, quiero olvidarme de esta vida. Quiero olvidar de haber sido Borges, de haber vivido en Buenos Aires. Quiero incluso olvidarme de esta grata mañana de hoy también. Quiero olvidarme de todo. Yo he usado muchas veces una metáfora que voy a repetir hoy. Es la metáfora de una isla, una larga isla. Y de esa isla yo veo una de las puntas y la otra, que está lejana. Es decir, traduciendo eso al lenguaje literario, yo veo el principio de un poema o el principio de un cuento y el fin de un poema o el fin de un cuento. Ahora, eso es lo que me da la inspiración. Me da simplemente esa visión lejana y tentadora de una isla, digamos. Ahora, es decir, cuando yo escribo algo, yo siempre sé el principio y siempre sé cuál será el fin. Ahora, lo que me toca descubrir a mí es el camino intermedio. Y ahí, por ejemplo, puedo equivocarme, puedo tomar camino falso, puedo tener que desandar lo caminado, pero yo siempre tengo esos dos términos seguros, el principio y el fin. Y por eso mis cuentos tienen alguna construcción y mis poemas también. No creo que haya una diferencia esencial entre los dos, ya que yo concibo el poema como algo narrativo, y el cuento, desde luego, es, por definición, el narrativo. De modo que yo siempre tengo el principio, tengo el fin, y luego tengo que descubrir qué sucedió entre el principio y el fin. Pero eso ya no es un descubrimiento, eso ya puede ser un trabajo no de la imaginación, sino de la inteligencia. Yo tengo que inventar algo que una, tengo que inventar esa zona intermedia entre las dos puntas de mi larga isla. Es así como yo trabajo. Yo empiezo dejándome llevar por la imaginación. Al principio no sé si lo que me ha ocurrido va a ser en prosa o en verso. Eso puede depender de la primera frase. Si la primera frase es un endecasílogo o un alejandrino, entonces posiblemente sea un poema. Everness. La palabra fue acuñada por John Wilkins, en el siglo XVII. Significa eternidad y tiene más fuerza que eternidad. Everness. Él inventó otra palabra tan terrible que nadie la ha usado. La palabra teneberness, es decir, aquello que nunca va a suceder. Lo cual nos recuerda unos versos de Andrea Rossetti. Look at my face, my name is might have been, I am also called no more, too late, farewell. Pues bien, yo tomé la palabra Everness, que significa eternidad en inglés, que tiene más fuerza que eternity, que no se usa nunca, y yo escribí un soneto. Yo me sentía muy triste entonces, escribí un soneto en esta misma biblioteca, quiero poder reconstruirlo, quiero poder recuperarlo ahora, y dice así: solo una cosa no hay, es el olvido. Dios que salva el metal, salva la escoria.
y cifra en su profética memoria las cosas que serán y las que han sido. Ya todo es, los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos y los que fue dejando todavía. Y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria, el universo. No tiene fin sus arduos corredores y las puertas se cierran a tu paso. Solo del otro lado del ocaso ver los arquetipos y esplendores. Es decir, todo en esta vida es falible. Pero cuando yo escribí aquel poema yo esperaba que podría haber una felicidad del otro lado de la tumba. Cuando yo escribí ese poema yo creía en inmortalidad, cosa que no me sucede ahora. Y veamos ahora el soneto, de nuevo. Solo una cosa no hay, es el olvido. Eso lo dice un hombre que está muy apesadumbrado, que está abrumado por un recuerdo. Por recuerdo, ¿por qué no confesarlo ahora? De una mujer que lo ha dejado. Y se da cuenta que no puede olvidarla, que no puede hacer otra cosa sino vivir en esa memoria que fue una felicidad y que es un tormento ahora. Solo una cosa no hay, es el olvido. Dios que salva el metal, salva la escoria, y cifra en su profética memoria las cosas que se dan y las que han sido. En su profética memoria, porque se supone que Dios vive en la eternidad, y la eternidad no es la sucesión de ayeres, no es todos nuestros ayeres, como dijo Shakespeare en Macbeth. No, la eternidad es todo el pasado, todo el presente y todo el porvenir visto en una sola ojeada mágica. Por eso lo digo, y cifra en su profética memoria. La memoria de Dios es también la profecía de Dios. Yo me imagino ese ser mágico, Dios, y todo está en él, pasado, presente y este porvenir. Y luego, ya todo es, los miles de reflejos entre los dos crepúsculos del día. Los dos crepúsculos son el crepúsculo del cuervo, el crepúsculo de la tarde, y el crepúsculo de la paloma, el crepúsculo de la mañana. Tu rostro fue dejando en los espejos y los quería dejando todavía. Y luego, y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria, el universo. Y aquí al escribir ese verso, yo me sentí, digamos, idealista. Sí, yo no pensé que el universo fuera algo espacial. Yo lo vi sobre todo como una sucesión temporal, como un largo sueño de un alguien con mayúscula que podemos llamar Dios. Y luego digo, no tienen fin los arduos corredores y las puertas se cierran a tu paso. Es decir, a cada instante que pasa hay una puerta que se cierra detrás de nosotros y ya no volveremos a abrirla. Eso ya está cerrado. Eso pertenece al irrevocable pasado. Y luego una esperanza para el final. Solo del otro lado del ocaso ver los arquetipos y esplendores. De que estamos en el mundo engañoso de las apariencias y quizá en la otra vida, en esa otra vida que acabo de negar hace un momento, quizá en esa otra vida estén los arquetipos, esté la eternidad, estén las cosas perfectas, eternas, como quería Platón. En 1955 comprendí que estaba ciego. Yo no podía leer ni escribir. Entonces pensé, voy a tener una lástima. Y estoy muy triste tener esa lástima. Entonces pensé, tengo que llenar mi vida con algo distinto. Veo el pasado lleno de memorias de libros y de personas. Y veo también el futuro que sigue interesándome. Yo nunca pienso en los libros que he escrito. Yo veo los libros que voy a escribir o que estoy escribiendo en este momento, ya que la tarea literaria es, sí, ese color singular es el amarillo. Cuando yo era chico me demoraba ante la jaula de los tigres en el jardín zoológico y me fascinaban los tigres y leopardos también. En cambio, otros animales no me llamaban la atención. Y el color amarillo me ha acompañado a lo largo de mi vida. Y cuando he perdido la vista, no he perdido el color amarillo. Actualmente es el único color que veo con alguna claridad. En cambio, he perdido otros colores, sobre todo un color que pierden los ciegos y que ignoran mucho, que es el negro. Se cree en general que los ciegos viven en la oscuridad. Es un error. Viven en una suerte de neblina azulada, verdosa o amarillenta, pero el negro lo pierden. De modo que aquel verso de Shakespeare, looking on darkness which the blind do see, mirando la oscuridad que ven los ciegos, es falso. Los ciegos no ven la oscuridad. Una de las cosas que me perturbó a mí cuando perdí la vista fue que a mí me gustaba estar en el oscuro para dormir y nunca estaba en el oscuro. Estoy ahora siempre en medio de una neblina verdosa o azulada o más o menos amarillenta. Y luego he perdido otro color también,
que se supone que es el color más vívido, pero que en realidad no lo es, que es el color rojo. Ese color me ha dejado también. De modo que estoy reducido al amarillo. Y luego a un color que puede ser azul o que puede ser verde, pero que más bien una suerte de azul verdoso o de verde, azulado. Esos son los colores que me quedan. Y luego el blanco ha desaparecido también, el blanco puro. Queda una suerte de gris. De suerte que mi mundo es pobre. Pero me queda el color amarillo, y por eso lo titulé un libro mío, El oro de los tigres, refiriéndome precisamente a aquel primer color que me llamó la atención, el oro de los tigres de Palermo, y el último color que veo ahora, que es el color amarillo. Mis amigos me regalan corbatas amarillas porque saben que puedo verlas. En cambio, los otros colores los pierdo. El rojo, sin embargo, veo, distingo ahora una suerte de granate. Distingo una suerte de este granate. Pero los otros colores han desaparecido. Me he quedado desde luego el amarillo. El amarillo creo que me acompañará hasta el fin. Y eso parece que tiene algún sentido, ya que el amarillo es el color de la aurora y viene a ser el color de la puesta del sol también. Uno siempre piensa en la puesta del sol como de oro, es decir, amarilla. De modo que ese color va a ser también el color de mi vida, el color del principio y el color del fin, el color amarillo, y es en suma el color que me agrada más, que me gusta más. Estoy contento de no haber perdido el amarillo. Pero también siento la nostalgia del negro, que como les dije hace un momento he perdido. Son los dos colores que extraño. Yo querría poder estar en la oscuridad, pero posiblemente tendré que esperar el momento de la muerte para estar en la oscuridad, y entonces no la veré. Hasta ahora vivo en ese mundo vago que se destacan algunas formas. Veo, por ejemplo, digamos, el óvalo de la cara de mis amigos cuando están cerca, pero lo demás es un poco triste. Como dije en un poema mío, no hay nadie en los espejos, y mi casa está llena de libros, pero de libros que no tienen letras, no puedo descifrarlos. Sin embargo, siento la presencia de esos libros como una amistad, siento la gravitación de esos libros, y sigo comprando libros que nunca leeré y que posiblemente nunca podrán leerme. Pero yo me siento acompañado por ellos, estoy acostumbrado a los libros, pero lo siento como una presencia mágica, una presencia tutelar.